por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, se realizará un sistema de secado para la materia de balance de masa y energía. Para entender este sistema se ejemplificará con un problema de aplicación. Se requiere secar un material sólido de 30 a 5% de humedad en una cámara de secado, empleando aire a 88 grados centígrados. El aire sale de la cámara de secado a 38 grados centígrados y 80% de humedad relativa. Se obtienen 100 kilogramos sobre hora de producto de secado y el aire está a una atmósfera de presión. Determine el flujo másico de todas las corrientes y el flujo volumétrico del ventilador si éste se instala a la salida de la cámara del secador. Dibujamos nuestro diagrama con cada una de las corrientes de entrada y las corrientes de salida, colocando en cada una de ellas los datos proporcionados por el problema. Para poder realizar este sistema necesitamos plantear nuestro balance general, el cual queda de la siguiente manera. El flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 4. De igual forma, vamos a plantear nuestro balance por componentes. Para los sólidos, es el flujo másico de la corriente 1 más por la fracción másica de la corriente 1 en sólidos es igual al flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de la corriente 2 de sólidos. Para el agua, el flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 1 de agua más el flujo másico de la corriente 3 por la fracción másica de la corriente 3 del agua es igual al flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de la corriente 2 del agua más el flujo másico de la corriente 4 por la fracción másica de la corriente 4 de agua. Para obtener los datos de humedad que requiere el problema, vamos a hacer uso de una carta de humedad. El volumen saturado lo encontramos en esta curva. El volumen de aire seco en esta. La humedad de saturación la encontramos en la curva del 100% de humedad, que es esta, y el dato se lee a la derecha. De igual forma, la humedad relativa se lee a la derecha y estos datos los utilizamos para el flujo másico de la corriente 4. Para resolver este sistema vamos a pasar a una hoja de Excel. Dibujamos nuestro diagrama con cada uno de los datos que nos proporciona el problema. Para obtener el flujo másico de la corriente 1, vamos a utilizar el balance por componentes de sólidos, el cual queda de la siguiente manera. Igual, paréntesis, M2, que es igual a 100, por la fracción másica de sólidos en la corriente 2. Se cierra el paréntesis. Entre paréntesis la fracción másica de la corriente 1 en sólidos, que es 0.7. Se cierra el paréntesis. Enter. Nos da un resultado de 135.71 kilogramos sobre hora. Ahora, para obtener el flujo másico de la corriente 4, vamos a utilizar el balance por componentes de agua. En este caso, como tenemos dos incógnitas, vamos a sustituir los datos ya conocidos y despejamos M3. M3 es el flujo másico de la corriente 3 y queda de la siguiente forma. El flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 4 menos el flujo másico de la corriente 1. Sustituyendo datos ya conocidos, nos da como resultado que el flujo másico de la corriente 4 es igual a 1567.45 kilogramos sobre hora. Ahora ya podemos obtener M3, la cual nos dice que es igual a
paréntesis, M2 que es igual a 100 más M4 que la acabamos de obtener, cerramos paréntesis, menos el flujo másico de la corriente 1 que es 135.71 y nos da un resultado de 1531.74 kilogramos por hora. Ahora, para calcular MA en esta fórmula vamos a sustituir los datos que ya tenemos. Esto es igual a paréntesis, paréntesis, M1 que es 135.71 por punto 3 que es la fracción másica en la corriente 1 de agua. Cerramos paréntesis, menos la corriente, el flujo másico de la corriente 2 que es 100 por la fracción másica de la corriente 2 de agua. Se cierra el paréntesis entre 0.035 que es la humedad de la corriente 4 menos 0.0125 que es la humedad en la corriente 3. Ahora vamos a calcular MA, que es igual a 1558.30 por 1 más 0.035 que es la humedad en la corriente 4. Cerramos paréntesis, enter. Nos da un resultado de 1642.85. Ahora vamos a calcular el flujo volumétrico. Este lo calculamos con los datos obtenidos de la carta de humedad y nos da un resultado de 0.93. Ahora solo nos resta calcular el flujo volumétrico, el cual es igual a MA por el volumen húmedo y el resultado es 1527.85 metros cúbicos sobre hora. Ahora solo nos resta comprobar el balance general. De esta forma podemos darnos cuenta que los datos obtenidos son correctos. Por su atención, gracias.